Nos vamos a meter en la actualidad de distintos aspectos de la cuestión de defensa nacional, lo que está pasando. Estuvo por aquí, por nuestro país, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Hosley, no sé cómo se pronunciará, Olsey, no sé, no hablo inglés. Pero también hay otras de las noticias de la actualidad, que es Operación Julio Argentino Roca, donde está participando el ejército argentino. El ministro de Defensa, Luis Petri, anunciaba que justamente el ejército y las Fuerzas Armadas, porque no es solo el ejército, pero principalmente el ejército, va a participar de esta operación. Daba este anuncio en sus redes sociales. Lo escuchamos. Para defender a los argentinos tenemos que utilizar todos los recursos disponibles que tiene el Estado. Por eso anunciamos la concreción de la Operación Roca, donde vamos a desplazar a nuestras Fuerzas Armadas para que coordinadamente con las fuerzas de seguridad puedan custodiar y controlar nuestras fronteras. Y lo van a hacer con el equipamiento, la capacitación y las normas imprescindibles para que puedan, entre otras cosas, aprender a delincuentes, aprender a narcos, aprender a terroristas, pero también poder repeler una agresión cuando así lo sufrieren. Desde el primer día trabajamos con el presidente de la Nación, con Javier Milei, para fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas. Pero fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas no solamente significa acompañarlas, no solamente significa reivindicarlas, sino también hacerles cumplir con el rol que la Constitución y la ley les otorgó, la de defender a todos los argentinos. Escuchábamos a Luis Petri en sus redes sociales anunciando justamente Operación Julio Argentino Roca y que las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, va a poder apresar a narcotraficantes. Así lo anunciaba él, inclusive después lo defendió y con esa musiquita como épica de fondo, un poco raro. Lo que sí, para los que laburamos en estas cuestiones nos damos cuenta cuando hay cortes, correcciones. Un minuto, señor ministro, se podría aprender un poco más de memoria. Pero bueno, cosas que pasan ahora para las redes sociales. Pero para hablar de toda esta actualidad, lo que está pasando, estamos en comunicación con Fabián Brown, es licenciado en Historia, docente de la Universidad Nacional de Lanús y también conoce mucho del aspecto militar porque es general de brigada retirado. Fabián, un lujo como siempre estar comunicado con vos. ¿Cómo estás? Hola Juan, saludo a la audiencia. También una alegría conversar con vos después de tanto tiempo. Oh, por favor. ¿Cómo andamos? Fabián. Fabián, primero quiero arrancar por esta noticia de Sí. lo que es la operación Julio Argentino Roca, que han movilizado sobre todo hombres y mujeres del ejército argentino. ¿Qué es lo que sabés vos de esta operación? Bueno, lo que hemos leído, los anuncios eh, del ministro, está claro que implementar una cosa así es complicada, porque, eh, a ver, ¿por qué es complicado? Primero porque nada de lo que el ministro dice que pasa, pasa. Es decir, y en la Argentina hay un desafío a la seguridad y un desafío del crimen organizado que haga que el Estado esté en una situación de convocar a las Fuerzas Armadas. Vos no escuchás problemas de choque de violencia que vayan más de armas livianas, eh, y más en los lugares más donde este tema está más complicado, como ser Rosario, etcétera, está dentro de este nivel. Es decir, nos están diciendo que tenemos un problema que no tenemos y que tenemos que colocar nuestras Fuerzas Armadas a atender problemas que no tenemos cuando hay problemas que tenemos y no atendemos, ¿no? Entonces, llevar a las Fuerzas Armadas, que tienen cañones, tanques y fusiles, y se preparan para eso, se preparan para eh, ese tipo de choques, a tener normas de empeñamiento para otro tipo de cuestiones en las cuales la Argentina tiene, solamente Chile tiene este desarrollo del Estado, que son las fuerzas de seguridad. O sea, entre lo policial y las Fuerzas Armadas están las fuerzas de seguridad. Decir Claro. que las fuerzas de seguridad no dan abasto con esto, realmente es una barbaridad y no es cierto, ¿no? Fabián, Entonces, yo creo, sí, dale, termina. no, yo lo que creo que es
generarnos una falsa agenda de problemas, ¿no? Cuando la Argentina tiene otros problemas, ¿no? Y requiere de sus Fuerzas Armadas, y requiere de presupuesto, y requiere de tecnología y de modernización de sus Fuerzas Armadas para atender los verdaderos problemas que afectan a la defensa nacional en la Argentina. Nada más, eso te digo. No, y Fabián, y Quería esto de... terminar ese concepto. Sí, no, está muy bien. Y esto de que además, dice Luis Petri, el ministro de Defensa, que van a poder apresar a narcotraficantes. No solo narcotraficantes, dijo delincuentes. Habló apresar infraganti. ¿Qué es infraganti? Claro. ¿Entendés? Es Sí. decir, ¿de dónde todo es para dar problemas eso? Apresar a alguien lo dictamina un juez acá. Violar todas las normas habidas y por haber. ¿No? Los fiscales, los jueces, es decir, las Fuerzas Armadas no están para eso. No está para eso, y lo único que va a terminar es el problema para las Fuerzas Armadas, ese tema. Y esto que va a terminar en en problemas para las Fuerzas Armadas. Recuerdo, estamos conversando con Fabián Brown, que es docente de la Universidad Nacional de Lanús, pero general de brigada retirado y por eso conoce mucho sobre este aspecto de las Fuerzas Armadas. Fabián, por supuesto que vos no estás hablando en nombre del Ejército, estás No, por supuesto retirado. que no. Porque la pregunta va por acá. ¿Sabés cómo repercute o intuís cómo puede sonar, estar ahí adentro en el ejército, este tipo de medidas? Mira, yo calculo que repercute como repercute en todas estas cosas, que es, bueno, los que adhieran políticamente al gobierno verán cómo se las arreglan para justificarlo, y los que no lo son aprovecharán para denostarlo más. Pero así se te plantea la grieta. Ahora, yo quiero ir a otro tema. El ministro no solo dijo eso, días después dijo que hay que bajar la imputabilidad de los menores, ¿no? Claro. Porque afectan la seguridad del país. Es decir, realmente es demencial todo el planteo que se hace, ¿no? O plantearte otra de las figuras, la ministra de Seguridad hablando de crear un CERC, ¿no? Para separarnos de Bolivia. Sí. Juan, Sí, los que conocemos la frontera, porque hemos estado ahí, hemos vivido ahí, sabemos que es imposible. Que vos tenés localidades como Salvador Massa o como La Quiaca que te separan del lado boliviano una avenida. Claro. O sea, y en esa avenida el tío vive de aquel lado, el sobrino vive de el otro, o sea, es una medida hecha desde Buenos Aires por gente que no entiende nada de nada. Es realmente una falta de respeto a todo el mundo. Y además plantear el tema del narcotráfico como que solamente pasara sobre la frontera y sobre el río Paraná y los puertos que están privatizados. Sí, lo que como pasó si fuera un tema que no fuera ajeno. Claro. No, ese es de una... Pero voy a que sobre todas las cosas es de una frivolidad tremenda el tema como está planteado, ¿no? Insisto, es un mundo sin cruzar la General Paz. Y Fabián, ¿esto tendrá algo que ver con ciertas políticas de acercamiento a pensamientos de lo que es Estados Unidos, que ve a las Fuerzas Armadas para la utilización de estas medidas, sobre todo el tema de la lucha siempre contra el tema del narcotráfico? Estuvo en estos días el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Halsey, o como se pronuncie aquí. ¿Hay un alineamiento también? ¿Será por ese lado? Mirá, el alineamiento lo tenemos, pero esto viene mucho antes del alineamiento. Vos, ya en el anterior gobierno, la ministra de Seguridad había sacado una supuesta ley de derribe de avionetas, ¿no? Como si el narcotráfico, uno sabe, el narco, el tema de la avioneta es lo menor, el narco viene por el transporte normal, el tráfico
el tráfico normal de medios de transporte. No, otra cosa, cuando el comandante Sur es un funcionario de cuarto o quinto nivel en la administración norteamericana, ¿no? Lo que diga el Comando Sur no quiere decir necesariamente que lo diga Estados Unidos, ni mucho menos. Ujú. Es un funcionario de cuarta jerarquía que acá lo debería recibir el comandante operacional del Estado Mayor Conjunto. Pero lo recibió Milei. Bueno, sí, sabemos por qué. No solo lo recibió, se fue a Tierra del Fuego a presidir un acto. Pero vos cuando hablas ahí no estás hablando con Estados Unidos. Estados Unidos tiene 10.000 agencias que interactúan de maneras distintas, ¿no? Eso es por un lado. Lo que a mí más me preocupa, que no se dice y que no planteamos, es, uno lo escucha al presidente Trump, ¿no? Hablar con Zelensky y le dice, la guerra, no, vamos a hablar de las tierras raras. Las tierras raras en realidad es otra forma de decir, vamos a hablar de tus recursos, ¿no? Claro. Nosotros nos acaban de dar un préstamo, ¿no? Y nosotros tenemos junto con Bolivia y Chile, el 60 y el 70% de las reservas de litio en salmuera, que es la forma más barata de obtenerla. No se está hablando nada de eso. Eso sí afecta a la defensa y afecta nuestro futuro, ¿no? Me parece que esos son los temas que nosotros deberíamos buscar y tratar de ver. Porque los otros son mentiras, los otros son falsas agendas. ¿Se entiende? Sí, sí, sobre todo esta riqueza y además con medidas del gobierno que siempre es ahora a favor a todo lo retirar y que se lleven todo sin Sí, dejar nada. sin dar nada, y fíjate una cosa que es que estamos a contramano del mundo. El mundo se está cerrando, el mundo toma medidas proteccionistas, y nosotros no sé dónde estamos viviendo, no sé qué canal estamos viendo. Pues digo, esto es lo que está pasando en el mundo. El mundo no está pidiéndote que te hagas, el mundo está diciéndole, todo el mundo se está cerrando contra todo el mundo acá. Claro. Y acá decimos que libre importación y que todo tiene que ser importado, que todo tiene que ser... bueno, yo creo que pasa por ahí. Y en cuanto a la defensa, si vos ves Ucrania, si vos ves todas las experiencias de lo que está pasando en el mundo, lo que tenés que avanzar es en desarrollar tus industrias. Fíjate cómo Ucrania está desarrollando sus propios drones, ¿no? Y la Argentina tiene la capacidad tecnológica para hacer estos desarrollos, ¿no? Esto es pensar en defensa, no meterme un tema que no existe de la imputabilidad de los menores y que el ministro esté razonando en esos términos. Sí, o la utilización de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el Exactamente, las narcotráfico. Fuerzas Armadas tienen que estar comprometidas en aprender estas nuevas tecnologías. Ahí es donde se juega el destino del país. Y bueno, lamentablemente no, lamentablemente el ministro está mirando otro canal. Y Fabián, sobre la visita del jefe del Comando Sur, que además estuvo en Tierra del Fuego, también analizando todo lo que es la proyección antártica, ¿cómo lo ves? No, ¿cómo lo voy a ver? A ver, al Comando Sur es la única organismo del Estado norteamericano que le pagan para ver a Sudamérica. Que venga acá es, yo te diría, parte de su agenda, ¿no? El problema es, somos nosotros, no te diría que son ellos en eso. Te diría que somos nosotros en el sentido que, bueno, ¿qué vino a hacer? ¿De qué se habló? Yo te recuerdo que cuando vino la generala Richardson, Sí, hasta habló con Cristina en su momento. sí.
¿no? La primera vez que vino, sí. O sea, ¿sí? Es decir, a ver, yo te diría que es el organismo más normal que busque estar dando una vuelta por acá. ¿Por qué? Porque su razón de ser es justamente mirar hacia América, al sur de América, ¿no? Sí, ahí me Pero quedo con esto que decías vos de que el problema es nuestro porque yo en general no soy de confiar en los del norte, por decirlo de alguna manera, no, tampoco, pero sí, tampoco. sí en esto que decías vos. El problema acá es lo que va a hacer, haga nuestro gobierno o lo que está haciendo o por donde Exactamente, es vaya. decir, en esto, es decir, siempre vas a tener, eh, es decir, desde el siglo XX en adelante la presencia de los norteamericanos es una constante en todo esto, siempre la vas a tener. El problema somos nosotros ahí, Mm, en cómo manejamos esto, ¿no? Porque muchas veces decís que no haces nada y en realidad estás haciendo y para mal, ¿no? claro. Es decir, tenemos que desarrollar una estrategia de cómo hablar con los norteamericanos y sobre qué temas. Bueno, eso nos ha costado siempre mucho. Siempre a veces decimos, no, en realidad no hablo y en realidad no estoy haciendo algo que favorezca al país. Vos tenés que tener una agenda con ellos y Ujú. tenés que tener intereses concretos a defender en esto. Lo que pasa es que tenemos que tenerlos claros, qué queremos, ¿no? Sí, Porque, ojo, voy a esto, es decir, eh, Estados Unidos es la potencia imperialista desde las guerras mundiales del siglo XX. Ahora, le ha prestado relativa atención a Sudamérica. Siempre sus problemas han estado focalizados directamente en otro lado, es decir, hay injerencia militar norteamericana en casi todos los continentes, así de invasiones no ha habido. Pero si yo te pongo las injerencias británicas, pero de esas no hablamos, eso es lo que quiero decir, claro. de esas no hablamos, ¿no? Y con lo cual, por supuesto, Pero ahí decís, Estados Fabián, Unidos, de las injerencias, de lo que fue a lo largo de la historia o en la actualidad. no, lo que fue a lo largo de la historia, Mm, no hace tanto. Nosotros hemos librado la guerra de Malvinas, si se quiere, es eh, nuestro último antecedente en estos temas, con consecuencias terribles para la soberanía argentina, ujú. ¿no? La zona económica exclusiva, las licencias de pesca, la prospección petrolera en el sur, la proyección antártica, todo esto lo tenemos con Inglaterra. Claro. Todo esto lo tenemos con Inglaterra. Entonces, ¿cuál es nuestra agenda con Inglaterra? Que es así hacia nuestra soberanía en forma directa, pero yo a lo que quiero ir, Juan, es que nos horroriza Estados Unidos, pero no Inglaterra. Ujú. Pero es un Eh, socio, digo, Estados Unidos es un socio importante. es su socio En la importante, guerra estamos de lo fue acuerdo. también. En la guerra lo fue también, totalmente de acuerdo con eso. Pero hablamos poco de los ingleses, eso Ujú. quiero decir. Sí, 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 concuerdo. Bien, Fabián, ¿algo más que quieras agregar sobre este nuevo, lo que es ahora la operación Julio Argentino Roca que lanzó el gobierno en el norte y noroeste de nuestro país, o sobre el Comando Sur, o sobre lo que vos quieras, Fabián, para cerrar? Sí, sí, no, déjame que, o sea, yo quiero decirle a la audiencia, las Fuerzas Armadas, en los conflictos de hoy, la Argentina tiene una capacidad tecnológica e industrial para desarrollar satélites y tener órbitas en el espacio que son esenciales para la seguridad del país y para la defensa del país. Esto nos daría una autonomía fenomenal, que en definitiva la soberanía es eso, es autonomía, ¿no? Tenemos en el INVAP otra capacidad tecnológica para desarrollar cuestiones que hacen a la defensa integradas con los países sudamericanos también fenomenal. Eso es hablar de defensa. Lo otro no es hablar de defensa. Lo otro es querer decir, no tenemos otros problemas que problemas policiales y de seguridad en el país.
no tenemos problemas de defensa, cuando los tenemos y graves. Entonces, hay que concientizar en esto, hay que concientizar en los reales problemas que tenemos. Y esto lo deberían hacer nuestros políticos, lo deberían hacer, pero todos se esconden, como te digo, todos escondemos así los problemas reales que tenemos con Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Entonces, todo lo otro que nos dice el ministro, imputabilidad de la edad, delitos infragantes y agarrar delincuentes y narcos, no son problemas que hacen a la defensa. El ministro tendría que estar pensando los problemas que hacen a la defensa nacional. Excelente, Fabián. Un lujo, como siempre, escucharte. Volveremos a hablar seguramente en lo que quede de este año, en más de una oportunidad, porque siempre me gusta molestarte para estos temas o temas históricos, porque soy licenciado en Historia. Así que volveremos a hablar, Fabián. Te mando un fuerte abrazo, Juan. Mis saludos a la audiencia y nos estamos viendo. Un fuerte abrazo, gracias Fabián, gracias por todo. Hablamos con Fabián Brown, general de brigada retirado, licenciado en Historia, docente de la Universidad Nacional de Lanús. Le voy a pedir a